¿Qué tal, amigos de Game Changer? Aquí estamos un día más para hablar de fútbol. Hoy nos vamos hasta Francia junto a Nori, junto a Monchi, para hablar del Olympique de Marsella, de Roberto de Chervi, que bueno, ahora mismo es tercero, son terceros en Liga Francesa. Bueno, igual no está siendo de momento su mejor temporada. Cuando estamos grabando esto, esta última jornada perdieron en casa, el GAF es claro, ya lo habíamos hablado que íbamos a hacer el Olympique de Marsella, que estaban en un buen momento y tal, y bueno, cuando estamos grabando esto quizá no están en su mejor momento, pero tenemos una oportunidad y es que antes, mientras estamos grabando esto, aún no han jugado la final de la Supercopa, pero cuando publicaremos este vídeo sí que la habrán jugado, entonces bueno, hay una posibilidad de que ganen la Supercopa de Francia contra el PSG y que entonces, bueno, este vídeo tenga más valor si cabe o no, no lo sé, pero bueno, al final nosotros intentamos no centrarnos solo en los resultados, un poco explicar las ideas del equipo de Roberto de Chervi, del Olympique de Marsella, y esto es un poco lo que vamos a hacer hoy. Así que nada, os saludo. Nori, a ti primero. Es un equipo, el Olympique de Marsella, que hemos ido siguiendo bastante y que también, bueno, conocemos a Roberto de Chervi de sus etapas anteriores y que creo que siempre es un equipo interesante de ver y ver qué vueltas le está dando de Chervi a este fútbol moderno tan cambiante. Sí, Ruchi, un saludo para ti, para Monchi, para los que están del lado de la pantalla. Un día más aquí, otro día más aquí disfrutando con ustedes de estos análisis. Y bueno, nos tocó ahora el Olympique de Marsella, que bueno, como buen equipo de Servi, nos enseña muchísimo, ¿no? Es cierto que cuando te adentras un poco a la hora de analizarlo, quizás te sorprenda que se parezcan menos de lo que pensabas a lo que fue su Brighton, su Sassuolo, su Chatterdones, pero sigue siendo un equipo muy de Servi, sobre todo un equipo que cuida mucho los detalles, que creo que es seño de identidad del entrenador italiano. Monchi. Tal como decía Nori, yo soy muy de serbiano y que hayamos tenido la oportunidad de seguirlo de cerca para dedicarle un vídeo, me puso muy feliz desde el primer día que sabía que tenía que acercarme a chequear lo que ha sido la temporada del Olympique de Marsella, pero como decía Nori, muy sorprendido. Esperé ver ciertos comportamientos en el equipo y me he terminado chocando con un equipo que hace otras cosas, pero que pese a ello sigue siendo muy reconocible y a simple vista salta el ojo de que es un equipo de Roberto de Servi. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLab10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Pues vamos a ello, vamos a hablar un poco ya de la alineación, del 11 tipo y un poco sus intenciones a nivel ofensivo. Primero de todo, nos encontramos una plantilla bastante distinta un poco a lo que fue la temporada anterior, sobre todo en la zona de lo que es los tres centrales titulares y especialmente también en el centro del campo, la marcha de Rabiot. Todos conocemos el conflicto que tuvo con De Chervi, que al final bueno, ha acabado llegando al Milan y bueno, un Milan que analizamos también en el canal, que de hecho tenemos un vídeo hablando del Milan de Allegri y nada, la llegada de jugadores como Paisao, como Wea, ¿no? Ángel Gómez procedente del Lille, bueno, jugadores distintos, ¿no? Que le están dando, bueno, vemos un 11 bastante distinto al 11 que era el equipo de Chervi la temporada pasada. Empezando en portería, Jerónimo Rulli, lo conocemos bien, ¿no? Un portero que estuvo en la Liga Española, en la Real Sociedad, y bueno, luego el Olympique de Marsella pescó en el West Ham con dos jugadores como son Emerson y Aguerd, que Emerson, bueno, lo conocemos más como lateral izquierdo, aunque en este sistema de Chervi está jugando también más como central izquierdo, y un Pavard, que también lo conocemos bien, ¿no? de sus etapas anteriores, por ejemplo en el Inter, que es un central, ¿no? o lateral que encaja bastante, ¿no? En ese rol de central en línea de tres. Luego Højbjerg,
que bueno, ya también otro mítico, que sí que ya estuvo la temporada anterior y que es un jugador muy importante, el danés en este Olympique de Marsella. Vermeeren, mediocentro joven, 20 años, belga, seguramente lo podéis recordar, ¿no? De esta etapa en que estuvo en el Atlético de Madrid, que bueno, no acabó de funcionar, un jugador que está cedido por el Leipzig. Y bueno, en las bandas, como he comentado, dos jugadores nuevos, Paisao, procedente del Feyenoord, Timothy Weah, también lo vimos, yo lo seguí bastante también en la Juventus, junto a Thiago Motta, ¿no? Y bueno, ese fichaje de Ángel Gómez, procedente también del Lille, que también es un jugador muy, muy interesante. Y bueno, los dos jugadores más determinantes actualmente del Olympique de Marsella, que son Greenwood y Aubameyang. Un Greenwood que seguramente está pasando por el mejor momento de su carrera, que ya lo vimos hacerlo muy bien en Getafe y que bueno, está a nivel de producción, luego hablaremos sobre él, está a unos números muy buenos, y lo mismo para Aubameyang, que no se cansa tampoco de meter goles. Y bueno, otros jugadores importantes que la temporada pasada jugaron mucho, uno es Valerdi, que es un central que a mí me gusta bastante lo que pude ver de él, pero que bueno, que parece que este año está entrando algo menos, ¿no? Luego Murillo, el panameño, un saludo desde aquí para Jaime, que también seguro que a Murillo lo conoce bien. Y bueno, Kondogbia, que también lo conocemos bien, ¿no? Que estuvo en la Liga Española, que también ha ido entrando como mediocentro o como central, zurdo también, lo ha ido utilizando durante estas dos temporadas Roberto De Chervi. Matt O'Reilly, que también lo conocemos del Celtic, ¿no? Del Brighton, que también puede entrar en esa media punta. Nadir, que también, bueno, pues un jugador joven marroquí de 22 años, que también ha estado entrando en el centro del campo, que es verdad que en el último partido lo expulsaron, pero bueno, que es un jugador también muy interesante. Y bueno, ahora os quería preguntar un poco a vosotros qué jugadores os han sorprendido más, cómo veis esta nueva plantilla del Olympique de Marseille. No sé si los pudisteis seguir la temporada pasada, pero bueno, es una plantilla bastante renovada. Igualmente me parece un 11 muy competitivo. Han incorporado jugadores, han pagado bastante por jugadores como Paisao, como Ángel Gómez, como incluso bueno, Vermeeren está cedido, pero es un jugador también muy, muy interesante, como el caso de Aguerd. O sea, creo que han invertido bastante, que es una plantilla muy mejorada. Empiezo por ti, Monchi, ¿qué sensaciones te ha dado un poco este 11 del equipo? Deciste que realmente fue una tarea titánica el elegir un 11 dentro de este Olympique de Marsella, porque había muchas posiciones o muchos jugadores que han alternado en función también de los requerimientos de cada partido. Valerdi, como lo decías, capitán también dentro del equipo, en muchísimas ocasiones ha jugado como central, pero dependiendo también del acompañante que tenga. Murillo también lo hemos visto, digamos, fácilmente Murillo pudiera estar en la zona donde está Pavard o incluso donde está Timothy Weah. En otras ocasiones Emerson puede estar donde está Paisao y entonces ellos darle entrada a Valerdi, o el propio O'Reilly en ocasiones jugando en ese doble pivote, o en otras ocasiones donde está Ángel Gómez, que podemos decir que es ese nexo entre los atacantes y los mediocampistas. Es decir, es un equipo en el que tiene un núcleo de unos 14, 15 jugadores que alternan mucho entre ellos en 3, 4 posiciones, y otros jugadores que dentro del mismo 11 también pueden llegar a alternar, como decíamos ahorita, Emerson, el propio Murillo, Paisao, Weah, quien también se puede encontrar por ambas bandas. Es decir, existe cierta flexibilidad a la hora de gestionar cada uno de los encuentros. Yo particularmente, si tengo que elegir un jugador, me voy a quedar con Greenwood, porque realmente lo que le he visto, no solo por lo que representa dentro del modelo de juego de Servi, sino también por todo lo que significa para este equipo, y ya también cómo ha sido capaz de convertirlo en cifras. Seguramente luego estaremos viendo videos en el que se pueda demostrar su quehacer. ¿En tu caso, Nori? Sí, Ruchi, no, decir que me comparto lo que dice Monchi. Es complicado sacar un 11 tipo de la temporada, y quizás lo hicimos pensando en lo que vienen siendo las últimas jornadas, ¿no? Un poco lo que viene siendo la tendencia, ¿no? Porque yo creo que el equipo un poco
relacionado con lo que tú decías, ¿no? Que al tener tantos jugadores nuevos, tantos jugadores que están empezando a conocer un poco la idea, el modelo de juego, a conocer también a su entrenador, a cómo trabaja su entrenador, yo creo que le ha costado un poco establecer ciertas sinergias, por así llamarlo, y también ha ido modificando de lo que era el equipo a principio de temporada a lo que es ahora, ¿no? De hecho, ahora es un equipo que, sobre todo yo creo que en escenarios donde se encuentra a menudo, donde se sienten superiores y saben que van a tener muchísima posesión, me quedo con la figura de los carrileros que no son carrileros, ¿no? Porque directamente juegan de extremo. Es decir, que el equipo tiene bien trabajado, sobre todo contra este tipo de rivales que te comentaba, un poquito más débiles, por así llamarlo. Tienen muy establecido la figura de los carrileros jugando literalmente de extremo, ¿no? Y por eso quizás se haya caído un poco del 11 la figura de Murillo, ¿no? Que había sido tan importante a principio de temporada, aunque bueno, en partidos más, digamos que De Zerbi prevé que va a tener posiciones más divididas, que va a tener dominancia más alterna. Murillo sí suele entrar más como un elemento ya no solo de como central externo muchas veces, sino también muchas veces jugando también como carrilero, ¿no? Pero yo creo que sobre todo me quedo un poco también con lo que decía Monchi, ¿no? Roberto De Zerbi va modificando un poco el 11 teniendo en cuenta las necesidades del propio partido, ¿no? Obviamente sí teniendo unos 4 o 5 jugadores que son clave dentro de su modelo de juego, y me quedo por señalar uno y por usarme un poco de guión con Emerson, ¿no? Porque me parece que esa dualidad en cuanto a ventaja táctica, por así llamarlo, es muy importante para lo que es Roberto De Zerbi. Sí, perfiles como Emerson o como Pavard, es que estamos viendo hoy en día muy a menudo, ¿no? Estos centrales en línea de 3 con libertad para sumarse al ataque y bueno, Emerson y Pavard son ese perfil de jugadores. Y también lo que comentabas, me parece, bueno, lo que vemos aquí, que es su 11 quizá bastante habitual en Liga Francesa, me parece un 11 muy ofensivo, evidentemente, con 2 carrileros que son prácticamente extremos y conocemos a De Zerbi, ¿no? Que le gusta hundir a sus extremos en esa línea defensiva, defender igual con esa línea de 5 con 2 extremos, me parece bastante bueno, valiente o arriesgado, dile como quieras. Igual en Liga Francesa te puede funcionar mejor, pero entiendo que igual en competición europea te puede costar más, ¿no? Entonces, bueno, iremos viendo también un poco, hablaremos a nivel defensivo de este equipo, porque bueno, al final también tiene perfiles como Greenwood o Aubameyang, que son perfiles muy ofensivos también, que igual para ese trabajo sin balón les puede costar más. Pero bueno, vamos a entrar un poco ya para poner en contexto. Se han jugado 17 jornadas para poner en contexto un poco la situación de este Olympique de Marsella. 10 partidos ganados, 2 partidos empatados y 5 partidos perdidos, que son bastantes para el Olympique de Marsella. 32 puntos, ahora mismo está un poco lejos del PSG y el Lens. Y por lo que hace a goles, 36 goles, luego ahora lo veremos, y bueno, 17 goles que han concedido, un gol por partido, y su máxima figura en cuanto a goles, que es evidentemente Greenwood. Y vamos a ver un poco a nivel de goles, porque creo que a nivel de producción goleadora está muy igualado entre lo que es el PSG y el Olympique de Marsella. Y en cuanto a posesión, pues estamos viendo, ¿no? El PSG es súper dominante a nivel de balón, a nivel de posesión. En cambio, el Olympique de Marsella sigue siendo igual el segundo mejor de la Liga Francesa en cuanto a posesión de balón, a controlar el partido a través de esas posesiones, ¿no? Que conocemos ya de Zerbi, esas relaciones cortas. Y lo que me ha sorprendido un poco es, he intentado buscar una comparación con la temporada anterior, lo tengo por aquí, en que esto es de la temporada anterior, en que el Olympique de Marsella tuvo bastante más que este año. A ver, es una diferencia de un 5%. No sé si se pueden sacar conclusiones muy definitivas a mitad de temporada sobre esto. También han tenido partidos con expulsiones que igual han tenido que ceder un poco esa posesión. Pero me comentabas, Monchi, antes de empezar a grabar, que creías que era un equipo algo más vertical, ¿no? De lo que veíamos en el Brighton de Zerbi. Es que si veíamos el Brighton de Zerbi, prácticamente podíamos dogmatizar ese repetir pase, ese buscar pase dentro para atraer, y sobre todo esas activaciones constantes de los mediocampistas, de ese doble pivote.
Sin embargo, De Zerbi, como buen entrenador que es, entiende de que ni Caicedo ni McAllister están en este equipo, sino que cuenta con futbolistas como Vermeeren, pero sobre todo como Hotberg, y tiene que generar otro tipo de contexto. Por ello, vemos que el equipo en muchísimas ocasiones se salta directamente a esa línea de mediocampistas, aunque luego estaremos viendo también que hay matices en función de quiénes sean ese doble pivote, pero se la saltan directamente para encontrar los apoyos de esos jugadores muy de Zerbi que llegan desde dentro, Aubameyang, sobre todo Greenwood, y que luego algo que sí me llamó muchísimo la atención es que cuando vine a ver este equipo de Zerbi me imaginé encontrarme cualquier cosa menos un equipo que iba a deshacer esa última línea, un concepto del cual Rubén de la Barrera estuvo hablando, que ya hablamos también acerca del Milan, algo que se ve mucho en Italia, pero que a priori cuando uno con lo que conoce de Zerbi, de por sí esa última línea no se debería deshacer mucho si tus principales opciones son el atraer. Sin embargo, el fútbol ha cambiado y De Zerbi también podemos decir que ha cambiado un poco con el fútbol, y vemos un De Zerbi que utiliza también en muchas ocasiones esa línea de 3 porque te facilita por recorrido de balón y demás. A la hora de deshacerlo te da cierta facilidad, cierta complementariedad, y vemos eso, cómo se beneficia también de futbolistas como Emerson realizando esas conducciones, otros como Pavard, Murillo cuando está en esas ocasiones. Es decir, que hoy vamos también a quienes no han visto este Marsella y son fanáticos de De Zerbi, vamos a mostrarles un De Zerbi, podemos decir bastante, la palabra quizás no es renovado, pero bastante interesante. Sí, estoy de acuerdo. Lo que he ido viendo un poco de Chervi, yo creo que un poco cuando él salta un poco a la fama y todo, todo el mundo lo conoce por ese 4+2, ¿no? Con los laterales cortos, con esos dos mediocentros también en distancias muy cortas, jugando de espaldas también, y combinando entre ellos para encontrar la siguiente línea. Y luego ya, yo que lo pude seguir también la temporada anterior, ya empezó... incluso en el Brighton, ya la última temporada, ya empezó a hacer ese 3-4-3, ¿no? Empezó a hacer ya estructuras de 3+1, de 3+2, ¿no? Y ahora ya con el Olympique de Marsella lo mismo. Hay días que incluso los ves en 2+2 y tira a un lateral arriba en el cuadrado, con Murillo, que lo hizo mucho la temporada pasada. Ahora estamos viendo esto de los centrales dinámicos, ¿no? Que pasan y se incorporan, que es algo muy moderno. Va alternando estructuras, también hace un poco de asimetrías, ¿no? A veces con un lateral o tira un medio centro que cae al costado, ¿no? Y hace el 3+1 con uno de, o sea, el 2+2 lo convierte en un 3+1 con un medio centro saliendo fuera. Bueno, alterna muchas de estas cosas. Yo creo que primero cambió un poco de estructuras para tener más variantes, y ahora incluso vemos ya mucho dinamismo, ¿no? Incluso jugadores que deshacen esa primera línea, como comentabas tú, de forma más dinámica. Y bueno, es interesante ver cómo De Zerbi va evolucionando, y porque es algo que tenía que hacer, porque yo también recuerdo en el Brighton que los equipos ya empezaban a descubrir formas, ¿no? de presionarle, y eso es lo interesante del fútbol, que no te puedes mantener en ese juego de posición también que tenía él tan rígido, por decirlo así, ¿no? Que le funcionó evidentemente en su tiempo, pero que ahora cada vez ya es más difícil que te funcione, y ahí hay que buscar ideas nuevas. Y por ejemplo, Simone Inzaghi del Inter ha sido uno de los más influyentes, ¿no? en este sentido. Yo creo que De Zerbi ha visto mucho de Inzaghi. Ahora voy contigo un poco, Nori. Te quería hacer una pregunta, lo hemos hablado por interno, porque mira, esto es un poco a nivel de centros, ¿no? El Olympique de Marsella, el total de centros, pues bueno, está en la mitad de tabla, como dijéramos, parecido al PSG, pero una cosa que me ha llamado la atención es que si miramos a nivel del sector izquierdo y el sector derecho, hay una gran diferencia. En el sector derecho 150 centros, pero el sector izquierdo son equipos que menos centra, ¿no? Solo 87. ¿Qué explicación un poco le puedes encontrar a esta estadística, Nori? Sí, Ruchi, no, sobre todo que es un, como tú habías dicho, ¿no? Es un equipo de relaciones cortas, y también un poco lo es cuando lleva el balón afuera, ¿no? Cuando lleva el balón sobre todo a los jugadores exteriores, en este caso a los carrileros, que bueno, no quisiera llamarle carrileros porque, como decía, no, me parece que son más extremos que carrileros, ¿no? Pero es común ver que muchas veces De Zerbi no busca para nada ese tipo de situaciones, de generarle situaciones de uno contra uno, generarles aclarados, para nada. Él lo que busca es
muchas veces que el extremo reciba con apoyo cercano, y luego que una vez reciba con apoyo cercano, ya se pueden dar ciertas relaciones, ciertas combinaciones, vemos comúnmente triangulaciones, tirando paredes, incluso vemos muchas veces regates, pero apoyados en esa sobrepoblación de jugadores y en esa primera intención que el rival percibe, que piensa que va a combinar, ¿no? Muchas veces ese engaño que decía Menotti aplica también aquí un poco a la inversa, ¿no? El rival piensa que vas a combinar y ahí es cuando empieza utilizas el regate, ¿no? Sobre todo por izquierda, que por izquierda tienen muchísima presencia en ese costado izquierdo. ¿Por qué? Porque Højbjerg, como tú decías, ¿no? En ese 3+2 muchas veces Højbjerg se lateraliza la posición y cae a costado de medio centro rival, o a costado de espalda de primera línea de presión. ¿Por qué? Porque Emerson muchas veces lo termina soltando también, es un jugador que muchas veces cae cuadrado, que muchas veces cae como apoyo a ese pase de seguridad que puede tener para el extremo, porque el equipo muchas veces va corriendo mediante el posicionamiento de Emerson. Cuando gana metros, muchas veces el equipo va corriendo esa última línea y termina formando como si fuera una pareja de centrales, pero corrida completamente. Entonces muchas veces vemos una sobrepoblación en lo que es ese costado izquierdo, ¿no? Y esa sobrepoblación muchas veces hace que se vean secuencias de juego combinativo y no tanto secuencias de 1 para 1 y que terminen en situaciones de centro, ¿no? Por derecha, yo creo que es un equipo que busca también no aislar a su extremo, pero al ser Timothy Weah un jugador que tiene quizás salida para afuera, que muchas veces también vemos a Greenwood cayendo ahí, y Greenwood sí tiene total libertades para poder, si quiere armar el pie y buscar un centro con esa rosquita a segundo palo, lo hace muchísimas veces. Es decir, Gringo es un jugador súper importante y que tiene una autonomía muy grande para la hora de decidir, ¿no? Y muchas veces también cae afuera también por derecha, ¿no? Una especie de zona de extremo, porque tiene también muy buen 1 contra 1, es un grandísimo regateador también, es decir, hay muchísima flexibilidad, y por derecha hay más autosuficiencia y un poco más de autonomía, ¿no? Pero por izquierda sí, sobre todo, se buscan secuencias un poco más asociativas, ¿no? Sí, nos hablabas de Greenwood, Nori, porque bueno, es un jugador que para mí está siendo determinante, no solo él, también Aubameyang. Entre los dos está entre los 5 mejores en la liga francesa en cuanto a producción a nivel de goles y asistencias, 14 Greenwood, con bastante diferencia sobre el segundo, y bueno, y Aubameyang, que también está en esa lista, siendo un jugador muy, muy importante para el equipo. Y también, bueno, lo que comentabas un poco, ¿no? De esas situaciones de 1 para 1 de Greenwood, que ya no solo es que es de los mejores goleadores y asistentes de la liga, sino que también es un jugador que a nivel de 1 para 1 te da muchísimo. Lo veremos luego en vídeos. Y bueno, me ha gustado la explicación un poco, ¿no? De que en izquierda es un equipo que se relaciona más distancias cortas, acumula muchos jugadores ahí, y en derecha un poco más de libertad también para Greenwood, para Weah, ¿no? Para buscar también esos centros, esas situaciones de 1 para 1, ¿no? Y siendo en izquierda el sector que igual se acumulan más. Y ya lo último que quería comentar, que bueno, esto es un poco el PPDA, ¿no? La presión alta, hemos hablado sobre esta métrica bastante, ¿no? Y bueno, explica un poco los pases permitidos por acción defensiva. Y es verdad que el Olympique de Marsella, he estado mirando también a nivel de temporada anterior, es un equipo que presiona bastante alto, no podemos decir que es un equipo que no presione alto, pero que a niveles de PPDA no está entre los mejores de Francia, ¿no? Siempre está ahí igual, creo que he mirado, es 11,5, 12, ¿no? De pases permitidos. ¿A qué? Porque yo he visto, al final, en situaciones de reinicios, sí que van muchas veces hombre por hombre, o incluso, bueno, a veces alternan, ¿no? Con uno de los laterales o ahora extremos carrileros, entre ese +1 y ese -1, ¿no? Alternando un jugador que está pendiente en esa intermedia, ¿no? ¿Le dais alguna explicación a que el Olympique de Marsella no esté entre los equipos igual más dominantes a nivel de presión alta, como lo puede ser el PSG o el Mónaco en esta imagen? Yo no sé qué opine Nori, pero a mí realmente, o sea, me sorprende, sobre todo porque siendo un equipo que tiende a ir a pares, esperé ver digamos, un número, entre comillas, más favorable en lo que representa esta métrica, pero realmente a mí me sorprende, y Nori tiene una teoría, yo creo, respecto a ello. No, es que en realidad es un equipo que
que le gusta ir a robar, pero le gusta ir a robar con, digamos que con ciertos matices, a veces un poco de manera un poco desorganizada, por así llamarlo, ¿no? Y también que lo vamos a ver luego, que lo que es su primera línea de balón, que está conformada muchas veces en su bloque defensivo por Gringo y Aubameyang, son jugadores que sin balón tienen otro comportamiento, ¿no? Es decir, sobre todo están más enfocados en qué hacer o qué va a ocurrir una vez el equipo robe el balón, ¿no? Y quizás son un poco permisivos para lo que son las primeras líneas de presión, perdón, las primeras líneas de balón de los rivales, ¿no? Y tampoco yo creo que Roberto De Zerbi le exige esos sobreesfuerzos de estar persiguiendo constantemente a sus pares o recorridos muy largos a lo que es esa doble punta, porque como decía, ¿no? Tienen otra función que es muy importante para Roberto De Zerbi en lo que es, digamos que su diseño de partido sin balón. Sí, yo lo puedo atribuir un poco a eso, a tener dos perfiles de jugadores como Greenwood y Aubameyang, que en juego corrido sobre todo, porque lo hemos comentado, en reinicios sí que presionan muy alto, pero que en juego más corrido, cuando hay pérdida de balón, igual se quedan un poco desconectados, igual hacen ese primer esfuerzo, pero luego ya si ya les superan, el equipo se acaba un poco, tiene que ya hundir a sus carrileros y bueno, y acaba dándole un poco de posesión más al rival. Veremos esas persecuciones individuales también que hacen bastante tanto los extremos como los mediocentros. Pero bueno, ya hemos repasado un poco alineaciones, un poco estadísticas, ya vamos ya a arrancar con los vídeos. Empezamos a comentar un poco estos clips que tenemos del Olympique de Marsella. Empezaremos un poco con la estructura con balón. Podemos ver aquí el 3 más 2, el 3-2-4-1, que lo hemos hablado antes, ¿no? Con esa línea de tres centrales, con los dos mediocentros, con Ángel Gómez normalmente y Greenwood en esa media punta, Aubameyang en punta y los dos carrileros o extremos, ¿no? Normalmente Paisao y Timothy Weah dando la amplitud por fuera en última línea. Ya podemos ver aquí un poco como Højbjerg ya se ha caído un poco a banda. Sí, Ruchi, aquí sobre todo yo creo que vemos un poco, en resumen un poco los principios generales en este clip de lo que es el equipo, ¿no? Como te decía, ese 3 más 2 en inicio, con Højbjerg un poco lateralizado, con los extremos bien arriba, con esas situaciones que se dan un poco de acumulación de jugadores por el sector izquierdo. Pero bueno, sobre todo yo me quedo, si puedes ir al inicio mejor ¿Sí? o al intermedio, por así llamarlo, con esa capacidad que ha entendido Roberto, que ha tenido Roberto De Zerbi para entender que los mediocentros que tiene ahora son bien distintos a los que tenía, como decía Monchi, en el Brighton, ¿no? De hecho, es muy común ver que sus mediocentros, primero, Højbjerg siempre lateralizado y Vermaelen o el propio chico este marroquí que se me olvidó el nombre, Nadir, muchas veces que terminan vaciando lo que es esa espalda de la primera línea de presión de rival, ¿no? Sobre todo para evitar esas recepciones que en el Brighton que se daban mucho con McAllister, que se daban mucho con Caicedo, que se daban mucho con Billy Gilmour, que eran jugadores que son muy ágiles para recibir a espalda de esos jugadores, porque tienen giro, porque tienen control orientado. De Zerbi ha entendido que no tiene este tipo de jugadores aquí y muchas veces busca otros contextos, busca que esos jugadores aparezcan ahí y que esas recesiones se den lo más cómodo posible, como es este caso, ¿no? Perdón, aquí termina recibiendo mediante un tercer hombre, pero en una situación donde termina apareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque para De Zerbi sí es importante ese escalón intermedio, para De Zerbi sí es importante que el balón pase por ahí, que se generen ciertas atracciones una vez el balón llega ahí, que se conquiste esa zona, ¿no? Pero entiende que quizás el camino para conquistar esa zona en este Olympique Marsella necesita un poco de su mano, ¿no? Necesita un poco de la pizarra y por eso genera estos contextos favorables, por así llamarlo, ¿no? Pero sobre todo me quedo con eso, ¿no? Con eso que vemos a veces de que el equipo vacía a veces esa zona que en teoría podía ser contraproducente, pero la vacía con una intención detrás, la vacía para luego aparecer ahí y que esas recepciones a espalda de la primera línea de presión de rival se den para sus mediocentros de manera cómoda, de la manera más cómoda posible.
Sí, yo me quedo con varias cosas. La primera, pues ya lo que dices, la posición de Højbjerg, lateralizado. Me quedo también con lo que hace Vermeeren, ¿no? Que primero está un poco fuera de la estructura rival y como luego se acaba metiendo dentro. Como esas situaciones de tercer hombre para que esos mediocentros, como has dicho tú, puedan recibir de cara. Aquí con un jugador que viene en apoyo, no sé si es Aubameyang, que deja de cara para Vermeeren, sí. Aubameyang, Y sí. Højbjerg recibe en esa situación lateralizado. Y otra cosa que estábamos comentando antes con el tema de las estadísticas, ¿no? Que podemos ver aquí esas combinaciones, ¿no? En vez de buscar un centro, cómo acaban combinando esa pared. Hay con un poco de suerte, pero bueno, acaban combinando ahí con Greenwood también. Y bueno, no sé si este gol acabó subiendo al marcador o. Sí, ese Pero del menor, sí, eso fue en Champions. Sí. Sí, eso es eso. Bueno, vamos a por el segundo clip que tenemos y vamos a fijarnos en la figura de Højbjerg. Que por cierto, os voy a hacer un pequeño test, porque estaba mirando hoy y ¿cuántos años diríais que tiene Højbjerg? No sé si lo sabéis. ¿Monchi? Diría que 32, pero jugando fútbol como 47, desde que debutó con el Bayern. ¿Nori? Creo que debe estar por ahí. Sé que es menos que yo, pero creo porque en algún momento creo que cuando estuve leyendo el libro de Guardiola en el Bayern, que se hablaba de la edad, busqué la edad y era menor que yo, pero bueno, está entre los 30 y los 35 está. 30 años tiene la misma edad que yo, es del 95, lo he estado mirando hoy en Transfermarkt y me ha sorprendido porque yo hubiera dicho como vosotros, incluso lo hubiera puesto algún año más y no por su culpa, sino porque bueno, es un jugador que llevamos tantos años viéndole y que tiene ese aspecto que ya con 25 años parecía un veterano, ¿no? Su forma de jugar, de liderar y también un poco su forma física. Lo hemos hablado alguna vez, Nori, que es un jugador que parece poco móvil, ¿no? Que no tiene ese dinamismo que tienen otros jugadores, pero que creo que se le ha visto por su perfil como un jugador más de músculo, ¿no? De duelo, de trabajo. Y también es un jugador bueno, que salió de la cantera del Bayern, que a Pep le gustaba. ¿No? Es que es un jugador que también filtra, ¿no? Y que en el Tottenham a veces se le criticaba mucho eso. Evidentemente no es un jugador dinámico, ¿no? Que te puede igual superar jugadores en conducción, que te puede dar, que tenga esa cintura, ¿no? Para medio centro más moderno, pero es verdad que es un jugador que te puede seguir dando esos pases progresivos, que es un líder que te puede dar mucho a nivel de recorrido defensivo también y que es un jugador también que en el campo es muy, muy inteligente, ¿no? Y bueno, me ha sorprendido que con 30 años, ¿no? Aún le queda muchísima carrera, pero que parece que, bueno, que algunos lo queramos retirar, ¿no? Al bueno de Højbjerg, al danés, que creo que es un futbolista muy, muy importante y bueno, ahora lo vemos aquí en este clip. Vemos un poco lo mismo, ese tercer hombre, ¿no? Con Aubameyang bajando a recibir. Vemos un poco también un poco de asimetría, ¿no? En esta forma de construir del Olympique. Y ahorita, Ruchi, también cuando hablabas de Hopper, la serie sobre el Olympique de Marsella que está en YouTube, que justo muestra eso, como es un líder también dentro del vestuario. Y ahorita cuando hablábamos de Servi y la forma también que tiene de adaptarse a los jugadores que tiene y lógicamente entiende que sus mediocentros son otros jugadores, podemos ver si le das un poquito atrás, Ruchi, a la acción, cómo directamente se limpia esa línea de pase para conectar con el punta que viene en descenso, que en este caso es Aubameyang, y entonces para encontrar a Højbjerg de cara. Y si nos fijamos cómo también se mueve al mediocampista rival para liberar esa línea de pase, cómo se atrae con el movimiento que en ese caso no puedo ver bien, pero cómo se busca mover desde su posición para, digamos, terminar fijándolo y también generar no solo el limpiar el pasillo, sino también que Højbjerg pueda recibir de cara y darle progresión al juego. No, es que aquí de hecho, bueno, primero a Gert, el hecho de tener un central zurdo también le ayuda mucho al juego de Chervi. Esa incorporación para mí es importante con balón, porque ya he visto un par de clips, ¿no? Ahí filtrando pases. Luego, es que tiene dos opciones de tercer hombre aquí para Højbjerg para recibir, ¿no? No sé quién es, no sé si es Ángel Gómez o quién es. Ángel Gómez, creo. Sí, pues en esa situación pues puede conectar con él y encontrar a Højbjerg, o al final acaba pasando que juega con Aubameyang y Aubameyang juega de cara.
Que es eso, algo que le vimos bastante esos apoyos a Aubameyang con el Barça de Xavi, ¿no? Que a mí no me acababa de convencer, creo que no era lo suficientemente limpio en esos apoyos, pero bueno, imagino que es una cosa también que habrá ido mejorando, y creo que también el Olympique de Marsella tiene más soluciones en cuanto a esos terceros hombres para encontrar gente de cara, que eso también le ayuda. Aquí vemos... También, Disculpa, no, digo que vemos un poco lo de Greenwood que hablábamos, ¿no? Cómo se sale de la estructura. No sé si eso es lo que querías comentar, Nuche. no, y sí, y también ahorita cuando hablabas de cómo se cambia la estructura, que en este caso, si le puedes dar un poquito atrás, Ruchi, nuevamente ¿Sí? un poco el inicio de la imagen, cómo prácticamente están los dos centrales un poco abiertos, Hotberg más cercano, digamos, a lo que es esa zona de mediocampista, pero se genera una especie de 1+2 dentro de esa zona de mediocampo, por así decirlo, con el otro, digamos, jugador en el doble pivote, un poco, digamos, no cerca de Hotberg, que normalmente cuando existe un doble pivote tienden a estar cerquita, sino que se genera como que, digamos, una altura primero con Hotberg como una especie de pivote, y el otro un poco más separado, que en muchas ocasiones, y creo que luego se va a ver mejor, genera justo eso también, la aparición de terceros hombres o la activación sobre todo para liberar cuando es Hotberg, el jugador que está en esa posición, y poder dejarlo de cara por el tipo de fijaciones y de ángulos de pase que también que se termina abriendo. Eso es, sí. Aquí podemos ver un poco eso, lo que también el movimiento de Greenwood, con libertad un poco para caer también a esas zonas. Y aquí otra vez más Højbjerg cómo se mueve a la zona de balón para recibir en ese sector, ¿no? Que al final, como tienes una línea de 3, siempre hay un espacio vacío, ¿no? Como para que él lo ocupe, que eso es algo que ya la temporada pasada también lo hacía, el Olympique de Marsella, ¿no? Que es darle esa libertad a Højbjerg para jugar de cara, y pues en esta posición diríamos es como si fuera el central zurdo en una línea de 4 clásica, ¿no? Sobre todo por la complementariedad que logra con Emerson en ese sector, quien tiende a ganar vuelo, por así decirlo, y Hotberg se siente cómodo cayendo a esa zona, justo por lo que decías ahorita, que una vez de cara tiene opciones, como veremos en este clip, de también entender estas situaciones de tercer hombre que van a permitir progresiones. No, y ahí es muy importante también el mantener un poco el balance defensivo, porque si vas a soltar a tus centrales, ¿no? Que lo puedas tener ahí. Eso lo hacía mucho Varela también en el Inter, ¿no? Con Inzaghi. Cuando, por ejemplo, incluso con Pavard, ¿no? Cuando Pavard se soltaba, ¿no? Y hacían esas rotaciones en carriles exteriores, Varela retrocedía a su posición para tener siempre, ¿no? Esa un poco, tener un medio centro, porque si al final también vacías la zona del centro del campo, igual te queda el equipo muy descompensado, pero tener uno de tus dos mediocentros, en el caso del Inter a veces eran 3, pero bueno, tener uno en esa primera línea defensiva, y uno en el centro del campo, ¿no? Es un poco lo que sucede aquí. Otra vez tercer hombre, en este caso un tercer hombre más horizontal o diagonal, por decirlo de alguna forma. Y espacio, ¿no? Eso sí que es muy de Chervi, ¿no? Buscar ese tercer hombre y verticalizar, ¿no? Otro ejemplo aquí de Højbjerg. Ese primer pase, si no veo mal, es de Aguerd otra vez. Y me parece importante esa salida de balón, porque a veces no lo hablamos lo suficiente, nos fijamos igual en zonas más adelantadas, pero igual que los porteros. Y aquí vemos esta situación de Højbjerg recibiendo a la espalda, ¿no? de la línea defensiva. Justo en esos espacios que se terminan, digamos, yendo a ese espacio vacío, por así decirlo. Como al final, por las fijaciones y el tipo de ocupación espacial que se da nuevamente, acá podemos ver con la presencia de ese pivote, cómo entonces Hotberg, en este caso, que no está en esa zona de pivote, cómo va a ese espacio liberado para recibir. Pero eso es algo poco habitual, porque si recordamos, poco habitual me refiero con los equipos de Chervi, ¿no? Si recordamos su etapa en el Brighton, ahí es un punta el que descendería a esa zona, y no un mediocentro el que ocuparía esa zona. Así que, bueno, es interesante verlo. Sí, pero bueno, Højbjerg es inteligente, lo que hablábamos, ¿no? Exactamente, claro. Sobre todo apuntar eso rapidito, ¿no? Que sobre todo me quedo en todo el clic, en la capacidad que tiene Højbjerg para siempre arreglársela, a pesar de lo que tú decías, ¿no? De quizás su falta de cintura, pero para arreglársela, para siempre recibir en ese espacio vacío y recibir de la mejor manera posible, ¿no? De la manera más cómoda posible. Claro.
Es que no es un jugador para recibir de espalda seguramente Højbjerg, y es que le cuesta, y yo lo entiendo, pero yo soy un jugador parecido, a mí me gusta ver el fútbol de cara y cuando me muevo de espaldas pues te cuesta, tienes menos movilidad, ¿no? Estás menos acostumbrado, o en su caso pues yo creo que es eso, que al final él no tiene igual esta capacidad. Y luego, bueno, jugar con Greenwood y a verticalizar, ¿no? Con esos extremos en amplitud y bueno, acaba en una ocasión de gol clara. Vamos ahora a ver el tema de los centrales, ¿no? Que se sueltan un poco, que es algo bastante curioso, ¿no? De ver en los equipos de Cherry, algo bastante nuevo, ¿no? Vemos aquí otra vez el 3+2, los extremos en amplitud. Aquí ya podemos ver otra vez lo de los mediocentros, como Højbjerg ya está un poco lateralizado y el otro mediocentro sí que, Vermeeren sí que está un poco más centrado. Y como Emerson, ¿no? En este caso, se suma al ataque. Es verdad que también en esta situación el 5-3-2 del Dortmund da bastante para que eso pueda suceder, ¿no? De que en esta conducción de Emerson. Sí, no, pero sobre todo es algo que vemos que es muy común, ¿no? De hecho, se lo comentaba a Monchi por interno, ¿no? Que quizás este es el equipo menos de Serviano a la hora de atraer en lo que es el eje vertical para ganar la espalda de última línea, pero es un equipo que en ese 3+2 atrae muchísimo en horizontal para encontrar a uno de los centrales liberados, ¿no? Y de hecho, en este inicio lo vemos clarito, ¿no? Muchas veces esa pareja de medio centro termina escorándose a un costado. ¿Para qué? Para que generar esa atracción y luego uno de los centrales encontrarse como hombre libre y poder progresar a través de construcciones, ¿no? De conducciones, ¿no? Sobre todo Emerson, que es un jugador que se suelta muchísimo, ¿no? Pero bueno, cuando veamos avanzar el clip, vamos a ver incluso que la flexibilidad en este equipo es aún más extrema, ¿no? Y es por ambos costados. Sí, ¿no? Y aquí podemos ver un poco la rotación que decía yo, muy típica del Inter, ¿no? De que Emerson pasa y corre y el mediocentro es el que sale un poco ahí a dar ese apoyo de seguridad por detrás, ¿no? Para darle continuidad al ataque. Aquí vemos cómo recibe el mediocentro. Como ahora se queda en un 2+2 el equipo, en un 2-2-6, ¿no? No, y ahora aquí se va a dar una secuencia que de hecho lo comentaba al principio, que me parece interesante, ¿no? Que aquí incluso terminan soltando también al central externo por derecha, que en este caso es Murillo, que bueno, un partido contra el Unión San Giloy, que es un equipo quizás en teoría más débil, por así llamarlo. Murillo también cumplió esa función, digamos, de central externo, pero con esa libertad para irse, porque sabían que se iban a enfrentar a un equipo que le iba a esperar en bloque bajo, que necesitaban otras soluciones posicionales, ¿no? Y también, si puedes dar un poquitico atrás, sí. También el tema que te comentaba, ¿no? Que se da sobre todo por derecha, pero bueno, por izquierda, perdón, pero por derecha también es bastante común verlo, ¿no? ¿De qué? De que el equipo prefiere, si puede escoger entre una progresión de manera asociativa por banda, en vez de jugarse en uno contra uno, terminan haciendo. Y por eso Murillo o el central o los centrales externos muchas veces terminan soltándose si ellos identifican que el lateral, que el extremo barra carrilero está solo y quizás necesita una ayuda. Por eso muchas veces se termina soltando, ¿no? Es decir, es un equipo con una flexibilidad posicional riquísima también en bloque bajo, que esto es algo que, como tú decías anteriormente, Ruchi, quizás algo que lo estamos viendo nuevo en De Zerbi y que va un poco de la mano también con la evolución del propio juego. No, y aquí vemos otra vez lo que decía, ¿no? De Murillo pasar y correr como central y el mediocentro dando apoyo de seguridad por detrás y en este caso el central izquierdo un poco ya recuperando su posición, ¿no? Vemos otro ejemplo aquí, lo mismo, ese 3+2, Emerson pasa y corre, extremos a pierna cambiada. Y sobre todo, Ruchi, que Emerson me parece un jugador, como te decía, lo decía al principio, ¿no? Que quería señalarlo porque me parece un jugador clave en cuanto a ser una ventaja táctica de entender lo que le pide su entrenador, ¿no? Es un jugador que es muchísimo más que un central en este equipo, porque te termina apareciendo por cualquier zona, en cualquier espacio libre que el equipo le necesite, en cualquier apoyo que necesita un compañero. Ahí está Emerson, sobre todo obviamente partiendo desde su costado izquierdo, pero es un jugador clave, fundamental a la hora de darle un poco de sentido a lo que es esa flexibilidad posicional que vemos en el equipo de la Olympique de Marsella.
Sí, este clip también es bastante interesante, ¿no? Vemos, en este caso hacen los dos el mismo movimiento, pero bueno, acaban girando el juego y volviendo al mismo lado, ¿no? Que no siempre, ¿no? Hay que girar el juego. Porque, ¿para qué? Si haya una superioridad como hay en este caso en este sector izquierdo y cómo acaban encontrando, ¿no? Al final... Y lo que es interesante aquí también es Paixão, ¿no? Lo que hablamos de las combinaciones, ¿no? De que es un jugador que también no es un jugador igual tanto para solo ir por fuera, ¿no? Sino que es un jugador que también puede combinar por dentro. Y aquí lo vemos, ¿no? En esta llegada desde segunda línea de Greenwood. Sí, de hecho, el que no lo conozca de todo o esté teniendo sus primeros contactos con él, quizás te pueda parecer en la primera ese típico extremo regateador salido del Eredivisie, pero para nada, hubo un extremo que tiene capacidad para el uno contra uno, pero sobre todo es un extremo asociativo, un extremo que le gusta asociarse, le gusta tener socios cerca y ahí a partir de esas combinaciones en cortico, de tirar paredes y demás, es que va creciendo. Claro, aquí tenemos también otro clip, ¿no? Que explica un poco lo que hablábamos de los centros de un sector o por otro y cómo al equipo le gusta juntarse en izquierda, junto con Emerson, con Paixão, buscar esas combinaciones para acabar girando el juego y acabando en derecha, como es este ejemplo, ¿no? Con Timothy Weah y Greenwood, que acaban conectando ahí y acabando con ese centro. Pasamos ya al cuarto clip. Este clip a mí me parece muy interesante, Ruchi, y creo que ahora la imagen se va a poder chequear. Y presten atención sobre todo. Sí, dime. No, decía que prestaran atención sobre todo cómo sale señalado en la imagen el tipo de presión que se está dando, que se prioriza +1 en última línea, y al tener un +1 en última línea tendrías un -1 en algún lado, que en este caso va a ser con el punta, el encargado de gestionar a los dos centrales. Sí, es bueno, la típica, ¿no? Dejar a un punta con los dos centrales y con el portero y dejar el +1 en línea defensiva. Pero aquí el Olympique construye en 4+2, que eso sí que es algo. Sí, el 4-2-2-2, ¿no, Monchi? En reinicio, porque es en reinicio también que los comportamientos ya claro, pueden ser otros. Sí, no, ahí lo sigue haciendo, de Chervi en los reinicios del 4-2-2. Yo al menos lo que vi la temporada pasada, lo que vi contra el París, y ahí pues yo es que creo que él los reinicios los entiende como una acción a balón parado, que en verdad lo es. y tiene situaciones cerradas, y Farioli también es mucho así, ¿no? Y bueno, y ese 4+2 que lo tiene también, imagino que es que él lo debe tener tan trabajado y debe tener tantas soluciones en su cabeza, ¿no? En cuanto a cómo salir en esas situaciones que lo hace y bueno, y le sigue funcionando. Vemos aquí, en este caso, es verdad que tira un poco del recurso de decir, bueno, utiliza a Greenwood, ¿no? Viniendo en apoyo, que es un jugador que ahí se la puede quedar y él es el que por ejemplo, eso es calidad también. Muchos jugadores ahí perderían el balón y Greenwood tiene la calidad para salir de ahí. Siendo zurdo ayuda, ¿no? Para poder cambiar el juego y encontrar al hombre libre, ¿no? Y algo que me parece interesante es que, por ejemplo, bueno, aquí ahora en el vídeo se va a ver, pero partiendo un poco nuevamente desde el inicio, como en este reinicio sí se ve un equipo un poco más posicional, con esa estructura marcada, pero cómo también aprovechar a Greenwood, que es un jugador que aguanta muy bien el balón y que a diferencia de otros atacantes, como puede llegar a ser Aubameyang cada vez que se activa es para dejarte cara y correr. Greenwood no. Greenwood tiene, como decía Nori al inicio, muchísimas libertades dentro de este equipo a la hora de intervenir en diferentes zonas, pero también a la hora de elegir quedarse con la pelota, conducir, aguantarla más que el resto. Y De Zerbi entiende esto y no puramente lo utiliza como un recurso, por ejemplo, como se veía en el Brighton, que estos extremos sí eran más para realizar las carreras. En esta situación vemos cómo Greenwood es el que termina activándose para algo que me parece totalmente llamativo e interesante, porque, y lo puedo decir así, porque yo era de los que creía, Ruchi, de que De Zerbi tenía gestionado ciertos patrones, por así decirlo, ciertos automatismos a la hora digamos, de realizar estos reinicios de juego. Y discúlpame que me extiendo un poco aquí, pero me parece interesante. Con Nori he tenido muchísimas ocasiones la batalla un poco de quién, digamos, tiene ese dominio espacial. Si el equipo con balón o el equipo que está a la defensiva.
Es decir, el equipo cómo viene a defender, y constantemente mi criterio que tenía en aquel entonces, hoy pienso diferente, lo terminaba justificando justo con el Brighton de De Zerbi, las intenciones que tenía y demás. Pero tras escuchar una charla de De Zerbi tampoco lo entiende así, y entiende estos inicios de juego no como automatismos para nada, sino entendiendo cómo el rival defiende. Y por eso te decía que resulta interesante el +1 en última línea y el -1 en los delanteros. Y es que básicamente, disculpa que mal parafrasee a De Zerbi decía que ellos cuando entiendan ese tipo de situaciones, el primer tip que le da a sus jugadores es decir, ¿cómo nos están viniendo? Nos están viniendo a pares, nos están viniendo con 2 puntas, con 1, y en función de ahí, ya esos jugadores van a saber dónde está el jugador libre. Si en esa primera línea, en una segunda altura, en una tercera altura, etcétera. ¿Cuál es la intención? Encontrar a ese jugador libre, y a partir de encontrar a ese jugador libre, comenzar a verticalizar, comenzar a progresar. En esta situación se activa Greenwood estando de espaldas, pero si te fijas, Greenwood da un pase no relativamente cercano. ¿Pero por qué da ese pase hacia ahí? Porque sabe que por la estructura de presión del rival existe un -1, y como el delantero ya basculó hacia aquel sector con el otro central, sabe que en este caso Aguerd, que es el central en este sector, va a estar libre. Y una vez se encuentra ese central, el equipo rival previamente ya había activado, digamos, esa presión. Una vez el balón fue fuera, entonces se encuentra Aguerd, y a partir de ahí se comienzan a generar estas situaciones, ahora sí, de tercer hombre, para activarse, encontrar de cara y correr. Un detalle que no me parece menor, porque creo que también habla muy bien de la mano de Roberto De Zerbi dentro de este equipo, que pese a ser un tanto diferente a lo que estamos adaptados de ver de Roberto De Zerbi, sigue siendo muy de zerbiano. Y discúlpame que me haya extendido, pero bueno, es un entrenador que me encanta muchísimo y me apasiona cuando veo sus equipos y hablar sobre él. Sí, aquí también vemos otro ejemplo de lo que hablaba de Aguerd, ¿no? Esa línea de pase por dentro, tercer hombre. O sea, es que este es un clip muy... hay muchos conceptos de Zerbi, ¿no? El 4-2-2-2, acabar encontrando al hombre libre, tercer hombre, verticalizar, ¿no? O sea, se juntan muchos conceptos. Højbjerg recibiendo otra vez de cara y filtrando ese pase también al espacio, que bueno, al final acaba llegando el defensa, pero que bueno, es una situación interesante. Yo también le he visto muchas situaciones de estas, por ejemplo, ¿no? Progresar al Olympique con el lateral, con un balón largo, el extremo rompiendo hacia adentro para arrastrar al lateral con él, y el lateral llegando desde segunda línea con ese pase aéreo por arriba. Lo he visto también mucho, por ejemplo, lo vi en la segunda jornada contra el París, que lo hacían a menudo, y bueno, De Zerbi pues tiene distintas soluciones. Evidentemente, lo que decías tú, Monchi, en función de cómo te presionen, pues las respuestas ofensivas van a ser unas o van a ser otras, y también las debilidades del rival. Si en línea defensiva tienes un 1 para 1 en el que eres ganador, pero eres ganador igual en el duelo, en el que el jugador se la quede y juegue de cara, no es lo mismo que igual eres ganador en el balón al espacio, en esa velocidad, ¿no? Es decir, pues bueno, voy a intentar buscar esas situaciones, ¿no? que me beneficien y que sean debilidades también del rival, ¿no? Vamos ya al quinto, no nos extendemos aquí, también porque, bueno, es un poco simplemente resaltar la figura de Greenwood, ¿no? Y la libertad que tiene para caer un poco a recibir entre líneas, para salirse de la estructura y ser ese jugador, ¿no? que determinante, ¿no? Un poco... Sí, Ruchi, perdón. Y sobre todo un poco lo que decía Mochi anteriormente, ¿no? Al final, entender a Greenwood como ese jugador que cuando las cosas no van bien, balón a Greenwood. E incluso es llamativo porque quizás no es un patrón que se repite mucho esta jugada como tal, pero si el patrón es de buscar a Greenwood constantemente en situaciones de agobio, sí es constantemente, ¿no? Y sobre todo me quedo con que todos esos escenarios de tercer hombre, de jugadores que vienen al apoyo de cara, que se suelen dar en el Olympique de Marsella, con Greenwood se dan menos. Se dan menos, ¿por qué? Porque Zerbi entiende que Greenwood tiene autosuficiencia para salir de distintas maneras, y también le conviene generar esos contextos para que el equipo crezca desde ahí, ¿no? Y es un clic, como tú decías, ¿no? Que quizás no va para extenderse mucho, pero a mí me parece de los más interesantes. ¿Por qué? Porque resalta un poco también la capacidad que tiene el estratega italiano de identificar las características individuales de cada jugador que tiene.
Sí, al final, bueno, es un jugador que se merece igual esas libertades. A mí me gusta también el movimiento de Vermeeren aquí, iba a hablar en inglés ya, de Vermeeren aquí, cómo se mueve en diagonal, ¿no? Para encontrar esa línea de pase directa para Greenwood, que aquí pues, puede salir de 2 o 3 jugadores. Me recuerdo también, por ejemplo, a Kane, ¿no? Que es algo que el Bayern hace, que le den libertad para bajar y descender a la base de la jugada, y luego Kane es capaz de hacer magia. Entonces, bueno, que le puedas dar libertad a tus mejores jugadores para hacer esas cosas, a mí es una cosa que me gusta también. Y bueno, y aquí llegando ya un poco a la frontal del área, para relaciones de dos jugadores o más a misma altura en frontal de área. Luego hablaremos un poco de ello también, de esa llegada al área, pero bueno, resaltar sobre todo un poco la figura de Greenwood y lo importante que es y cómo el equipo le busca, ¿no? En situaciones de emergencia, porque es ese jugador, lo hemos visto también en el clip anterior, ¿no? Es ese jugador que puede marcar las diferencias. Continuamos también hablando un poco ya de zona más de finalización, ¿no? De último tercio, ¿no? Buscando un poco, hemos hablado de esas acumulaciones, ¿no? En el sector izquierdo, cómo se juntan varios jugadores, la libertad que tiene también un poco Greenwood de movimientos en derecha, y yo creo que este clip lo compensa un poco todo. Lo vemos y ahora nos comentas, Monchi. Fijaros aquí un poco en Greenwood. Fijaros cómo ahora en ese 3+2 asimétrico, yo diría, ¿no? Con un central que sería Emerson más tirado arriba, ¿no? Los otros dos centrales y los dos mediocentros en ese 3-2-5, bastante típico también de Chervi. Y es que también si comparamos un poco con, digamos, lo que pudo llegar a haber sido su Brighton y lo que se encontró en esa Premier League, al ser equipos que buscaban más en esas presiones altas y que se atraía más, era un Brighton que atacaba muchísimas veces en vertical. Aquí, en estos contextos de liga, y también por la propuesta que trae Roberto De Zerbi, se encuentran muchas más ocasiones en último tercio rival. Y por ende, también creo que por ello vamos a hablar el día de hoy de algunas situaciones ya en último tercio o más vinculadas a la zona de finalización. En este caso, como podemos ver, nuevamente juntándose en un sector de la cancha, podemos ver hasta 7 jugadores del Olympique de Marsella señalados con los números, con la particularidad de que Greenwood, justo como decíamos ahorita, es ese jugador diferencial, que no solamente se queda fijando para beneficiar a un compañero y demás, sino que tiene la capacidad de ir a las zonas en las que él cree que puede recibir el balón y a partir de ahí lograr ser determinante, ser ese eje creativo del equipo. Y aquí, una vez recibe, incluso en esta situación, quizás si hubiese sido un compañero, hubiese buscado ese balón fuera o generar otro tipo de comportamiento. Sin embargo, Greenwood recibe con esa pierna zurda también, arma el golpeo, vuelve a ir hacia el balón hacia afuera, pero justo lo que llama la atención en este caso es la figura de Greenwood en sí, sobre todo dentro de este último tercio, las libertades con las que cuenta, pero también esas capacidades creativas que tiene y que mientras más se termina acercando al área rival, muchísimo más registro muestra. Aquí podemos ver sumando desde el pase, pero también podemos ver en otras ocasiones en las que también va a sumar desde el disparo. Sí, me quedo un poco en eso, sobre todo en este momento, ¿no? Como asociaciones un poco un poco atrás. Vamos a ver aquí cómo, ¿no? Como se acumulan bastantes jugadores en izquierda, ¿no? Y como Greenwood en verdad está en una situación igual de que entre líneas va a ser difícil que lo puedan encontrar, se sale fuera de la jugada, desde donde ahí puede centrar. Por eso también se explica que tengan tantos centros por derecha, ¿no? Donde pueda centrar, va a buscar un pase dentro con su pierna izquierda. Que mi duda es, ¿Greenwood es izquierdo o derecho? Porque es que le golpea con las dos piernas. Ambidiestro, ahí tiene la respuesta. y vamos a ver un poco ahora patrones de finalización. Que a ver, básicamente aquí lo que hay es que cuando llegan al área los jugadores que normalmente también llegan, pues que pueden ser Aubameyang y Greenwood, pues intentan buscar diferentes alturas. Un jugador que rompa para hundir a la línea defensiva y uno que vaya para el pase atrás. Sí, no, Ruchi, sobre todo a mí me gusta muchísimo esto del equipo porque muchas veces termina pasando que hay equipos que obtienen una primera ventaja pero luego no saben qué hacer con ella, y el Olympique de Marsella no es el caso. El Olympique de Marsella es un equipo que, como buen equipo de Zerbi, le gusta correr, le gusta atacar con espacio, pero cuando llega al área no llega al área
pensando o con esa sensación de que corrieron 40, 50 metros para llegar al área y ya llegaría. Llegan con sentido, llegan sabiendo qué zonas ocupar, llegan sabiendo o teniendo bien claro esa conexión receptor, pasador, pero identificando previamente quién es el jugador que hace ese movimiento de arrastre, cómo lo hace, porque como tú mencionas, ¿no? Siempre es casi que innegociable que la mayoría de los contraataques terminen ocupando distintas alturas dentro del área. Y bueno, aquí vemos dos situaciones donde terminan rematando el jugador que viene por detrás, pero también muchas veces remata el jugador que viene por delante. ¿Por qué? Porque el equipo tiene identificado muy bien cuál es el de verdad, cuál es el desmarque de verdad, cuál es el desmarque que de verdad se va a quedar solo. Y es algo que valoro muchísimo, sobre todo por lo que te comentaba, ¿no? Porque muchas veces los involucrados suelen ser Aubameyang y Greenwood, ¿no? Que esa relación entre ambos, ya lo mostraste al principio a nivel de datos, está ahí, pero tiene su explicación de por qué, ¿no? Tiene su explicación de por qué en el sentido sobre todo de que están potenciados por su entrenador, de que son muy buenos, obviamente, pero que también no existe ese ego, por así llamarlo, de ir los dos a buscar el mismo valor, ¿no? Cada cual tiene bien claro cuáles son las zonas que tienen que pisar y sobre todo tienen bien claro quién en qué momento está haciendo el movimiento para limpiarle la zona a su compañero, ¿no? Es una doble punta que probablemente a nivel europeo sean de las más bonitas y de las más complementarias ahora mismo. Sí, ¿no? Aparte, pues eso, lo que vemos un poco, el tema de las dos alturas, ¿no? Aparte, si Greenwood tiene este disparo, ¿no? Y su llegada, pues que Aubameyang sea ese jugador que también tiene más velocidad, igual punta para atacar y hundir a esa defensa, ¿no? Y aquí lo vemos. Y ya lo enlazo también con el próximo clip. Vemos aquí este gol, ¿no? Que es bastante significativo, ¿no? De ese pase atrás y como Greenwood acaba definiendo. Y dando la victoria, creo, en este partido al Olympique de Marsella. Fue un partido que ganó 1-0 al Mónaco. Y ya lo enlazo con lo del tema de los descolgados. Ya con el octavo clip, ya solo nos quedan 3, que al final son Greenwood y Aubameyang, 2 jugadores que tienen la libertad para quedarse descolgados, que es algo poco habitual, igual que lo vemos aquí, ¿no? En este clip, como ambos se quedan y el equipo acaba defendiendo en ese 5-3, ¿no? Con los extremos hundidos. Pero, claro, al final son 2 jugadores que en transición pues te pueden hacer mucho daño. Y cómo se mueven, ¿no? En esos costados de los centrales, lo vemos aquí. Y también la capacidad que tiene el equipo para, una vez, digamos, recupera ese balón, el poder activarlo sabiendo que tiene esos 2 jugadores, digamos, descolgados y el daño que van a generar. Y luego que, bueno, prefiero también que Nori hable de ello porque fue el que me enseñó este concepto es quedarse descolgado, pero no en cualquier zona, o no de quedarse descolgado por quedarse descolgado, sino también aprovechar y desde esa posición terminar generando muchísimo más daño. Nori, si puedes comentar acerca del concepto que me hablabas de por fuera de la estructura y demás. Aquí en este video creo que también se va a mostrar Greenwood y Aubameyang cómo no realizan, digamos, esa transición en la que sí Paisao y O'Reilly, digamos, iban a acompañar más al equipo y cómo Aubameyang y Greenwood sí quedan descolgados, prácticamente liberándose de responsabilidades defensivas. Y aquí se muestra muchísimo mejor esto sobre lo que va a hablar Nori. Bueno, sí, rapidito, ¿no? Que sobre todo, que ellos buscan sobre todo ir por afuera de los centrales, de las vigilancias defensivas muchas veces. ¿Para qué? Para que no existan ayuda, para que se queden en situaciones de 1 contra 1 con tu par, ¿no? Porque si recibes por el medio, muchas veces quizás puedes que elimines al primero, pero tienes luego la ayuda de un segundo, ¿no? Al estar por afuera de esa vigilancia, recibes abiertos, es verdad que quizás no reciba digamos que lo más cercano a la portería posible, pero recibes situaciones siempre de 1 contra 1, ¿no? Y luego, porque también es muy importante lo que viene detrás, y lo que viene detrás es que tú estás recibiendo situaciones de 1 contra 1, sabiendo que puedes ganar metros y que tienes a tu compañero acompañándote por el otro costado, ¿no? Y compañeros que se buscan constantemente y como vemos en los clips y que constantemente tienen esa sinergia para generar superioridad socioafectiva, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Es decir, yo creo que es un plan muy interesante por lo que te comentaba a nivel micro individual, pero también en cuanto a nivel de relaciones, ¿no? Y rapidito, en el vídeo, sobre todo en el primero,
sale algo que me parece interesante, y es que el equipo, sobre todo sin balón, que bueno, vamos a hablar ahorita, busca constantemente robar, meter el pie para robar en última línea. Eso es algo que hacen, yo creo que de manera natural, de intentar anticiparse, y que muchas veces les juega en contra, hay que decirlo así, hay que decirlo todo, muchas veces les juega en contra porque toman muchísimos riesgos, y también yo creo que va en parte un poco por la esencia de lo que es Roberto De Zerbi, y también por esa capacidad que ellos tienen mentalmente, de que saben que tienen dos jugadores descolgados arriba, y si roban, cada robo puede ser una situación muy favorable de ellos para hacer daño. Sí, me quedo con esto, con la arma de dejar descolgados a Aubameyang y a Greenwood, dos jugadores que atacando espacio son muy peligrosos porque son rápidos, porque tienen esa conducción y bueno, y esa definición también, que lo vemos en este clip contra el Unión Saint-Gilloise, como acaban, una transición acaba en gol, que tienen mucha pegada. Y también me quedo con lo que has dicho, ¿no? Los movimientos estos que se pueden ver en este segundo clip, ¿no? De los movimientos hacia los costados, que es algo muy típico también que vemos mucho en el Aston Villa, ¿no? Que es un equipo que también domina muy bien este tipo de transiciones. Y ya, para hablar un poco de la reestructuración, un poco tras pérdida, un poco, pues, a ver, no nos vamos a extender en esto porque es bastante común ya de los equipos de De Zerbi, que es el tema de jugar en distancias muy cortas, ¿no? Que les permite, pues, también, ¿no? Estar cerca de esa pérdida. Sí, Ruchi, no, y sobre todo que a mí personalmente el equipo me gusta más cómo se termina reestructurando muchas veces tras pérdida, cómo su reestructuración tras pérdida me gusta más incluso que quizás ya cuando tiene que defender en bloque, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe identificar muy bien, que me parece interesante en estos dos clips se ve la diferencia. Primero, cuando es en campo propio y cuando es en campo rival, y sobre todo cuando existen las distancias adecuadas y la superioridad numérica necesaria para ir a presionar la pérdida, y cuando lo que toca es ser un poco más cauto y temporizar. Yo creo que el equipo eso sí lo tiene muy bien establecido, y es un equipo que reaccionando a la pérdida, por así llamarlo, me parece que es un equipo bastante fiable. De hecho, es uno de los aspectos, digamos que si lo podemos encasillar en lo que es la fase sin balón, sería que es el aspecto que más me gusta a mí de lo que es todo lo que su entramado sin balón, ¿no? Cómo ellos son capaces de identificar cuándo ir a apretar la pérdida y cuándo reestructurarse de una manera más cauta. Sí, aquí lo podemos ver, ¿no? En esta situación en campo propio, como cuando pierden balón, básicamente sí que intentan ya cerrarse por dentro y bueno, aguantar un poco más, ¿no? Y la otra, cuando juegan en campo contrario, intentar robarlo lo antes que puedan. Y bueno, lo enlazo ya con el último clip, porque se puede ver un poco la idea, ¿no? De Zerbi, porque en este clip se ve muy clara, ¿no? Cómo vemos a los dos extremos hundidos, ¿no? Que serían dos jugadores a nivel muy ofensivo, como son Timothy Weah y Paisao, defendiendo. Eso lo hemos visto en el Brighton de Zerbi también, como a De Zerbi le gusta que sus extremos se hundan y persigan, y cómo deja descolgados ahí a Greenwood y a Aubameyang, defendiendo en una especie de 5-3-2, ¿no? En este caso creo que incluso en algunas veces un 6-2-2, ¿no? En este caso creo que jugó con Dogbia, ¿no? También no sé si con Dogbia está jugando de central o de medio centro en esta, pero se le ve aquí cómo está persiguiendo medio a su centro. marca. Medio centro. Vale, juegan con tres, ¿no? Entiendo, con Vermeeren, Højbjerg y con Dogbia. Porque Vermeeren está en una especie de media punta, pero digamos cayendo mucho ese segundo escalón del medio campo. Vale, o sea, un 5-2-1-2, ¿no? Vamos a decirlo así. Ajá, sí. Exacto. Vale. Pues se puede ver en este caso, fijaros un poco en las persecuciones individuales de los mediocentros. Vemos a Vermeeren perseguir aquí, a Kondogbia también persiguiendo a su marca. Aquí tiene que saltar Emerson, que es el lateral izquierdo, pero vemos que el extremo está hundido. Es una de las cosas que De Zerbi ha continuado haciendo, que en eso sí que no ha cambiado, y me sorprende porque yo no veo ya tantos equipos, ¿no? Hundiendo tanto a los extremos, veo equipos hundiendo más a los mediocentros, pero bueno. También tiene a Aubameyang y a Greenwood ya para correr. Claro, sí. Aprovecharse de ellos. Y Ruchi, si nos fijamos, totalmente llamativo cómo Vermeeren inicia la acción en el círculo central del área y dónde la termina. O sea, esto es un comportamiento que se ve en muy pocos equipos. Y aquí en el Brighton de De Zerbi no sabemos si es por intención, por lo que sea, pero lo cierto es que termina persiguiendo, cruzando todo
el eje horizontal del campo y bueno, persiguiendo a ese par. Si colocas nuevamente la acción, vemos cómo Vermeeren termina persiguiendo, Kondogbia se mete en esa última línea con el par, y aquí muy interesante cómo el carrilero intercambia, creo que es con Holberg, o sea, no intercambian marcas, sigue persiguiendo su marca, y cómo intercambian pasillos igual, que normalmente un equipo con comportamientos, digamos, más zonales o incluso presiones al hombre intercambian marcas. El Marsella de Roberto De Zerbi prácticamente no intercambian sus marcas, motivo por el cual Vermeeren persigue a su par hasta el área rival completo, cruzando todo el eje horizontal del campo, pero como el carrilero, una vez su par se activa y va adentro, lo sigue persiguiendo, y entonces el mediocampista, que en ese caso es Holberg, también cambia de carril persiguiendo al par de él que va afuera. Y esta acción sí es un reinicio al hombre, algo que sí se ve mucho más común dentro del fútbol europeo, en los reinicios rivales yendo al hombre, y con, bueno, la particularidad aquí, que no es una particularidad, pero para señalar cómo persigue la carrera del par, evitando que este le gane la posición y demás. Y como en este caso, pese a estar yendo al par, sabemos que sobre todo esa última línea, es decir, la línea defensiva, siempre tiende a tener ciertos comportamientos de línea. Tu par ya te queda en la espalda, en zonas lejanas al balón, quizás, como se ve en esta acción, hay que priorizar más ese pase que pueda ir dentro, que ya no meramente lo que pueda hacer la referencia del par. Sí, aquí hay un detalle interesante. Bueno, aquí vemos el 5-2-1-2, por decirlo de alguna forma, porque vemos los tres centrales emparejados, vemos a los dos mediocentros, Højbjerg con Kondogbia, vemos a Vermeeren un poco adelantado, lo que me decías de esa especie de media punta, y vemos tirados a Aubameyang y a Greenwood con los dos centrales, ¿no? Que son los que están un poco más altos para cuando robes ya encontrarlos. Y en el caso de los extremos, o carrileros, llamarle como queráis, fijaros que el extremo izquierdo sí que está más cerca de su par, porque al final el portero tiene esa línea de pase más directa al ser su diestra, su pierna derecha, pero en el caso del extremo derecho sí que es un poco el que está ahí un poco en intermedia, es decir, bueno, a la que jueguen en largo intento correr hacia atrás para poder dar ese +1, porque aquí, fijaros, como ya tiene que cerrar el central, ¿no? Y ahí pues puede ya hundirse, ¿no? Y reestructurarse. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Esta forma de defender es bastante poco habitual, diría, ¿no? Ver cómo juegas con extremos que se hunden, ¿no? A esa línea de 5. Tengo mis dudas, ¿no? Igual en Liga Francesa te puede dar, pero no sé si más... Que bueno, la Liga Francesa es una liga competitiva, que no se me malinterprete, ¿no? Pero es verdad que igual, ¿no? En partidos de Champions League, de Europa League, de competición europea, puedes encontrarte rivales, ¿no? Que te puedan hacer más daño por fuera, ¿no? Y tienes al final a extremos defendiendo situaciones de uno para uno, y también centros laterales, ¿no? Que eso te puede pasar mucho, pero es verdad que igual Roberto De Zerbi asume eso teniendo en cuenta que tiene arriba, lo que comentabas tú, Monchi, tiene arriba Aubameyang y Greenwood, que en transición también te pueden decidir los partidos. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Haber dado un repaso a un poco a lo que es este Olympique de Marsella. Ya para cerrar, chicos, os pregunto un poco dónde veis que tiene este techo el equipo. ¿Lo veis compitiendo por la Liga Francesa o lo veis por debajo del PSG? Yo creo que a nivel de plantilla sí que es verdad que ha mejorado. El otro día perdió creo que contra el Nantes en casa, que bueno, que fue la verdad que De Zerbi hizo una rueda de prensa en la que estaba bastante decepcionado, que decía que se había relajado el equipo y tal. No sé si lo veis para poder competir en Europa y también para poder competir esta Liga Francesa. Empiezo por ti si quieres, Nori. Sí, Ruchi, no, a ver, es un equipo que competir al PSG es complicado. Creo que le va a dar la cara hasta el final a la competición. Yo creo que de eso no hay duda. Y al Lens, que está ahí también. Exactamente, sí, es cierto. Que de hecho es un equipo que tendremos que traerlo por aquí en algún momento, ¿no? Pronto. Sí, pero nada, como te decía, sobre todo yo creo que quizás a De Zerbi le ha costado, teniendo tantas caras nuevas, por así llamarlo, le ha costado encontrar esa estabilidad dentro de su modelo de juego, que creo que está encontrando en las últimas semanas, más allá del mal resultado del último fin de semana. Pero bueno, sobre todo yo creo que el margen de mejora Ruchi va a venir sobre todo en lo que ocurre sin balón.
Lo vimos ahí en este último clip. Es un equipo que tiene unos comportamientos al hombre muy marcados y que por momentos yo creo que toma demasiado riesgo. ¿Por qué? Porque depende muchísimo de ganar duelos, de esas persecuciones largas que se terminen haciendo bien, que no existe relajación, como mencionaste ahora mismo de la rueda de prensa de Servi. Y muchas veces yo creo que termina, como te decía, terminan pagando un peaje muy alto que no sé hasta qué punto lo pueda matizar el entrenador italiano, ¿no? Pero si vamos un poco a la globalidad de una valoración, te diría que es un equipo muy interesante, como tu buen equipo de Serbia, hace cosas con balón muy, muy ricas de analizar, que le dan muchísimo a su equipo, que sus jugadores lo entienden a la perfección, que para cómo tiene potenciado a sus mejores jugadores, sobre todo a sus atacantes, pero poniendo ese paréntesis en el matiz de lo que ocurre sin balón, que me parece que ahí sí hay digamos que un tramo un poco mejorable para que el equipo dé un vuelo un poco más alto. No soy yo quien quiera jubilar ni despedir a Pep del Manchester City, pero según los rumores y demás de que se dice que es posible que esta sea su última campaña, yo sigo soñando con el recuerdo de unas palabras de Pep Guardiola cuando comentó de que De Zerbi podía ser un futuro entrenador del Manchester City. Bueno, es algo que yo desearía porque realmente me gustaría ver a De Zerbi con un equipo, digamos, con capacidad real de pelear por todo, porque este Olympique de Marsella ha estado peleando la liga, como es lógico, pero al final existe una diferencia respecto a lo que representa el PSG, sobre todo porque el PSG al final puede ir a competir semana tras semana, digamos, al 100%. Equipos como el Olympique de Marsella, el Lens ha iniciado muy bien, en otras campañas en Mónaco, necesitan prácticamente hacer jornadas perfectas para, digamos, para ir sumando de a 3, para ir acumulando cierta cantidad de puntos por ello. La liga, como dice Nori, por más que le dé la cara, por más que esté ahí, realmente se están enfrentando a un gigante, como lo puede llegar a ser el Paris Saint-Germain, y en este momento también lo está haciendo el Lens. Ojalá y sí, hasta hace apenas 2-3 fechas estaban con una separación de puntos extremadamente pequeña. Ojalá y sean capaces de reengancharse y sobre todo que en la Champions sean capaces de seguir sumando puntos para que en esa ronda de clasificación, de eliminación directa, ver si pueden dar la sorpresa y por qué no colocarse en unos cuartos de finales o incluso ojalá y puedan ir más allá para todos los que disfrutamos de este técnico que siempre se lo he dicho a Nori, ningún técnico a mí me ha cambiado tanto la perspectiva de cómo ver el juego como lo ha hecho De Zerbi. Y eso se lo agradezco eternamente al técnico italiano. Me ha reconfigurado la forma de ver el juego. Sí, ya para cerrar, yo tuve la suerte de poderlo ver en directo al Sassuolo. Viajé hace unos años allí para ver un partido en directo y me fascinó. Me recuerdo un partido increíble de Locatelli con el Sassuolo jugando dentro del área como pivote. Ahí lo veía ahí, bueno, driblar y jugar pases cortos dentro del área. Pensé, esto en ese momento, hablo de hace igual 6 años o así, me pareció revolucionario y bueno, ahora ya es algo habitual, pero en ese momento ver un mediocentro jugando dentro del área en un reinicio, ¿no? Era algo que no... Y bueno, me parece un entrenador, como has dicho tú, uno de los más influyentes, sobre todo a nivel ofensivo, y donde me salen más dudas, que lo hemos ido comentando, es a nivel defensivo. Vamos a ver un poco su evolución y si acaba cogiendo uno de los equipos grandes, que evidentemente lo impide más, es un club grande, pero me refiero a algún transatlántico, por decirlo así, como el Manchester City, a ver esa mejora defensiva por donde pasa, porque creo que a nivel ofensivo pues tiene muchas variantes y ha demostrado, ¿no?, que se ha ido modernizando, no sé si modernizando, sino evolucionando un poco sus ideas, que era la duda que un poco la gente tenía, de decir, bueno, va a seguir siempre jugando con ese juego de posición más rígido. No, se ha ido adaptando, es un entrenador que ahora domina muchos registros y que está un poco, yo creo que está muy al día de lo que pasa en el fútbol moderno. Así que nada, ya os despido. Recordad a la gente que se suscriban al canal, que nos ha ayudado mucho, que estamos creciendo súper rápido, cada vez tenemos más suscriptores. Estamos intentando hacer vídeos en español y en inglés y que bueno, que también se suscriban a nuestra comunidad, que también cada vez tenemos más entrenadores de todo el mundo, tanto en inglés como en español, que tenemos un montón de servicios. Una de las cosas más interesantes son los clips que tenemos a nivel de tendencias colectivas, individuales, acciones a balón parado de un montón de ligas,
eso está guay para poder aplicarlo a vuestros clubes. Ya sé que tú, Monchi, con tu equipo de niños estás aplicando algunas de las ideas de corners y saques de banda que tenemos en nuestra plataforma. No hace falta que me lo digas. Pero bueno, que la gente que se suscriba, que nos den like también al canal, que eso nos ayuda a crecer. Y que nada, que estaremos trayendo, tendremos también análisis de la Supercopa, ¿no? Nori y Monchi durante estos días, que ya cuando publiquemos este vídeo en Marsella ya estarán publicados. Incorporamos también a gente nueva al canal, así que nada, poco a poco creciendo. Os traeremos un análisis, más análisis pronto de otros equipos de distintas ligas. Ya estamos trabajando en ello, así que nada, gracias chicos por contar con vosotros y nos vemos a la próxima. Abrazo.